Ahí está. Bien, ¿pueden ver? Profe. Bueno, hoy tenemos la clase 5 de funciones, ¿sí? Eh, vamos a trabajar un poco con el dominio de una función, algunas preguntas acá, que se contestan en la hoja, digamos, muy simple. Esto se escribe, digamos, en la hoja de Word. Y después tenemos eh, que analizar el dominio de una función detalladamente. Bueno, acá tampoco hay tanta complicación. Y analizar para qué valores del dominio se cumple esto que está acá, que f de x sea mayor que 1. ¿Sí? Eso es como primer punto, trabajar un poco con esto. ¿Cómo se analiza el dominio de la función? Bueno, habrá que... Eso tendrán que escribir en la hoja. O sea, GeoGebra naturalmente no te analiza el dominio de una función, solo te grafica. Y ahí uno puede corroborar que realmente el dominio que uno pensaba es ese, o que calculó. Pero GeoGebra no tiene una herramienta que te saque el dominio, ¿no? Entonces, habrá que recurrir un poco a los conocimientos que ustedes tienen sobre dominio. Acá hay una restricción sobre el dominio. Bueno, y después vamos a ir avanzando, pero fíjense que son 3 puntos nomás. O sea que no es tanto lo que vamos a trabajar hoy. Bien, vamos a esperar a acomodarnos ahí que fueron entrando algunos más. Y vamos a empezar a responder estas preguntas. Bien, veamos acá, estamos en la clase 5.1a. ¿X puede ser negativa? Pregunta, esto simplemente se responde, ¿no? Al lado. ¿Qué sería la respuesta? ¿X puede ser negativa? No. No, No, por profe. ser raíz. Tendría que Ah, ser mayor o igual a 0. no. X debe ser mayor o igual a 0. Por estar dentro de la raíz, ¿no? Bueno, no vamos a poner X mayor o igual a 0. Eh, o sí, a ver, por estar en la raíz, por estar en una raíz cuadrada, X debe ser mayor o igual a 0. Pero, si X fuera 0, por ejemplo, me va a quedar, bueno, va a funcionar acá. Habría que ver. La otra pregunta es si raíz de X puede ser mayor que 2. Raíz de X puede ser mayor que 2. No, porque quedaría de vuelta un número negativo en la raíz. Claro, no. Bueno, acá, porque, eh, ¿qué va a pasar? O sea, 2 menos raíz de X, en ese caso, va a ser menor que 0. Si sucediera eso, ¿no? Bueno, aclárenlo acá, a mí me cuesta mucho escribir con el mouse, pero bueno, esto cada uno después en su hoja es muy simple, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál sería el dominio de la función? Tiene como dos condiciones, ¿no? Una de las condiciones es que X sea mayor o igual a 0 para que no me dé negativo esto, para que no se me pase al campo de los complejos, acá. ¿Y la otra cuál es? O sea, una es que X sea mayor o igual a 0.
La otra condición, ¿cuál sería? Que raíz de x sea menor a 2. Que raíz de x sea menor, igual puede ser o no, Sí, menor o igual. menor o igual que 2. Bien. Raíz. ¿Y acá qué condicional o qué conector lógico usaríamos entre esta condición y la que está acá? ¿Puede ser unión, profe? Porque debemos utilizar el mismo valor para los dos. No, es Perdón, intersección. intersección. Claro, tiene que ser un i, porque se tiene que cumplir justamente las dos condiciones en simultáneo. Si yo pongo un o, se cumple esta, o ambas. Pero en realidad lo que corresponde es un i o una intersección después, en conjunto, ¿no? Bueno, entonces tenemos que la raíz cuadrada de x tiene que ser menor o igual a 2. Recuerden que si yo quiero... Eso significaría que x tiene que ser menor o igual a 4, ¿no? Bueno, ahí viene una cuestión, a ver, ¿cómo se despejan las raíces en una inecuación? ¿Cómo? Pasa Se las convierte en potencia al valor otro lado y absoluto. queda en valor absoluto. Se eleva al cuadrado los dos. Se eleva al cuadrado los dos y este queda en valor absoluto. O sea, esto hay que tener esa salvedad, digamos, porque si uno pone x menor o igual que 4 nada más, pero no pone valor absoluto, se está olvidando de una parte. Acuérdense que la raíz cuadrada pasa como más menos al otro lado, ¿no? Y entonces hay que tener este resguardo. O sea, x tendría que ser menor o igual que 4, que menos 4, perdón, y mayor o igual, mayor o igual que menos 4 y menor o igual que 4. Ahora, esto que estamos haciendo, nosotros habíamos dicho que lo íbamos a hacer en GeoGebra, ¿verdad? Entonces, vamos directo allá y vamos a hacer estas inecuaciones, que son bastante simples, no tendríamos que tener problemas, para plantearlas acá. Les comparto pantalla. Bien, entonces tenemos en la raíz cuadrada, nos vamos al tecladito, la raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada de x. Esa es la función. Acá ya se ve el dominio. Lo que pasa es que hay que ver si está definido en 0 y en 4, por ejemplo, que eso GeoGebra no lo hace. Y si tuviera un hueco acá en el medio, GeoGebra tampoco lo dibujaría. O sea, GeoGebra no te dibuja los huecos que hay cuando la función no está definida. Sí las asíntotas, obviamente, pero los huecos entre medio no. Por eso requiere un análisis también por dentro de la función a veces. Bueno, si tuviéramos que habilitar, por ejemplo, en CAS, ¿se acuerdan que habilitábamos acá? Y vamos a decir que, por un lado, x tendría que ser mayor o igual a 0, lo cual no lo vamos a escribir acá porque no tiene sentido. Y por otro lado, la raíz de x, tendría que ser, dijimos, menor o igual a 2. Menor o igual a 2. Ahí le damos resolver y me dice entre 0 y 4. No, menor o igual a qué dijimos, sí. Debería ser menor o igual a 2. Está bien, porque
O sea, si bien dentro de Sí, lo que es la definición de valor absoluto es de menos 4 a 4, no puede tomar los valores negativos. está muy bien, sí. Sí. Acá, a la vez, tiene que ser mayor o igual a 0. No, ay, para. Muy bien. Atento con esta parte porque hay una parte de esto que no va a cumplir, ¿no? Con esa condición, o al menos cuando hagamos una intersección, naturalmente cae esta parte negativa, ¿no? Le pregunto, Bien. profe, Sí, allá arriba donde se había colocado, o sea, en la flechita, que se colocó sí. raíz cuadrada de x menor o igual a 2. Ahí no habría que hacer las dos aplicaciones del símbolo, o sea, es decir, 0 tiene que ser menor o igual a raíz de x y menor o igual a 2 para trabajar, porque sabemos que esto no puede ser negativo, o sea, no va a ser negativo nunca. Así. 0 menor o igual a... Así. Ajá, y menor o igual a 2. ¿Eso no sería la escritura correcta? Le pregunto, para no dejar No, como no, supuesto. no hay problema con escribir así. Igual si le agregás esta condición, no, no veo necesario, digamos, en un principio se puede poner así, digamos, no hay problema con eso. Bueno, dice, ¿para qué valores? La otra pregunta dice, ¿para qué valores de x la función es mayor o igual a 1? Así dice, ¿no? Es mayor que 1, perdón. Debe ser mayor que 1. Bueno, ¿cómo sacamos eso gráficamente y con GeoGebra? En el CAS puede ser, profe, ponemos x mayor a 1 directamente. ¿X mayor a 1 o F mayor a 1? F de x sería. Ah, fx para que nos dé la imagen. Claro. F mayor a 1. Acá tenemos planteada la inecuación. F mayor que 1. Le damos resolución. Bueno, no está dando acá. F, ahí está. Y me dice 0 menor o igual a X menor a 1. Tenemos el 1 iría, acá ya me da el intervalo, ¿no? El 1 iría abierto, porque me dice que tiene que ser mayor que 1, ¿no? Bueno, otra manera es gráfica, ¿se acuerdan? Ponemos y igual a 1 y vemos el punto de intersección. Ambas resoluciones me permiten ver eso. Si le ponemos configuración en la lista, mostrar sobre el eje X, y ahí está la resolución de la inecuación, ¿ven? Acá, Profe, sí, ¿cómo hace para escribir en la vista gráfica por ejemplo, ese que dice resuelve, sí. sin necesidad de escribir todo lo que se escribió en casa? No sé si me entiendes. Este lo puso automáticamente, porque yo estaba trabajando acá, resolví esta inecuación, o sea, esta inecuación, no, se me fue. Bueno, yo puse f mayor que 1, le damos enter, resuelvo la inecuación, después cuando le hago clic acá para que la muestre, aparece automáticamente en vista algebraica una lista. Esto es L3, digamos, es una lista de puntos.
me lo genera automáticamente GeoGebra. Cuando le pido mostrar, aparentemente, la genera acá. Y después le hago clic derecho, me voy a configuración, en estilo, elijo mostrar sobre el eje X. Entonces, acá queda la resolución de la inecuación. ¿Está? Bueno, y el Sí, sí. dominio, no, sí, no dijimos al final cómo era el dominio. Acá se ve claramente cómo es el dominio, pero no sabemos si está abierto acá, cerrado, cómo sería. ¿Puede valer 0? Sí, Sí. ¿Puede valer 4? Acá. yo digo que sí. También, profe, sí puede valer. Sí, puede valer 4 porque si yo reemplazo por un 4 acá, 2 menos raíz de 4 es 2 menos 2, 0. Y la raíz terminando 0, o sea que está definida, Claro, ¿no? la función puede tomar el valor 0. Puede tomar el valor 0 y puede tomar el valor 4 también, hasta acá. Bien. Bueno, este no era tan complicado. Vamos a ver ahora algunas cuestiones sobre funciones pares e impares, ¿sí? Dice en el punto 2, dadas las funciones siguientes, graficarlas y escribir si son simétricas respecto del eje Y, si son simétricas respecto del origen, o si no son simétricas respecto a esos dos puntos de referencia, o una recta y un punto en este caso. Y, e indicar si es par o impar la función. Entonces, fíjense de graficar estas funciones. De paso practican para cargar en GeoGebra y me cuentan un poco qué les parece esta función. Si son pares, impares, si son simétricas. X elevado a la 1/5 y E elevado a la menos X cuadrado. La primera función es como que hay un tramo que va pegado al eje Y. ¿Puede ser, profe? Bueno, vamos a graficar y vemos a ver sobre el gráfico qué está pasando. Vamos con un nuevo archivo. Bueno, tenemos X elevado a la 1/5. Podemos poner el circunflejo para cargar. No sé si todos pudieron cargar. Acá no se ve, digamos, pero el circunflejo me permite cargar distintas potencias, o si no, ocupo este. Sí. Ese con uso el- yo.
esta función, también cómo se puede leer, digamos, x a la 1/5, ¿qué sería? Raíz quinta de x. Esto es raíz quinta de x. La función raíz quinta de x. Bien. Al tener este índice, el índice impar, primero que está definido para todos los reales, ¿verdad? Porque, ojo que las raíces tienen restricciones solo si el índice es par, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿No? Y aparte respeta el signo de la base. Entonces, si yo pongo un negativo acá, el resultado es negativo. Si pongo un positivo, el resultado es positivo. Lo que hace, en cierta manera, que tenga esta forma. Y como está solo x, no tiene ningún tipo de desplazamiento, ninguna modificación. Entonces, eso tiene que ver después con la simetría que va a tener este gráfico. Bien. Si vamos un poquito más cerca por acá, vemos que parece prácticamente vertical, ¿no? Respecto del eje, pero saben que no podría ser vertical por definición de función. Le estuve agrandando, pero se ve que es muy, muy cerquita, están en ese trayecto. Claro, crece como que muy rápido acá, crece muy rápido, en pocos valores de x ya se pega un buen estirón acá. Y después fíjense cómo se plancha el crecimiento, ¿no? Y acá lo mismo, pero en realidad viene creciendo siempre, y acá crece muy rápido, o sea, en este tramo, por acá crece muy rápido. Bueno, el análisis matemático se encarga de estudiar todo esto, a ver cuándo crece más rápido, cuándo crece más despacio, cuándo se disminuye, digamos, la tasa de crecimiento, la velocidad, ¿no? Eso es prácticamente eh, el eje de todo análisis matemático, se pasa por estudiar las funciones así a niveles muy pequeños o con variantes muy pequeñas, a ver qué pasa con la función en X, ¿no? Después ya le vamos a ir poniendo nombre a todas estas cuestiones, cómo crece, dónde aumenta el crecimiento. Bueno. Entonces, ¿esta curva es simétrica respecto al eje Y? O sea, a este eje. No, profe. No, No, porque profe. muy bien, porque si fuera, tendría que rebotar como en un espejo para este lado, cosa que no sucede, o sea, si fuera simétrica respecto a este eje, tendría que estar así, pero eso no sucede. Bueno, ¿y simétrica respecto de qué? Esta curva es simétrica respecto de qué. Para mí no es nada, profe. Yo lo vería como simétrico a la recta menos x, Respecto al centro, ¿puede ser, profe, capaz? pero a la horizontal y a la vertical no. Bien, a la horizontal no, porque si fuera a la horizontal se refleja así. Tampoco. A la vertical. Respecto del punto, a ver, Respecto de cero. claro, si yo tomo respecto del origen, hay una simetría, ¿bien? O sea, esta curva se refleja, pero respecto de este punto. ¿Qué quiere decir eso? Que las distancias de cualquier punto tomadas hacia este van a ser las mismas que, por ejemplo, si yo tomo la distancia de este punto respecto de este, va a ser la misma distancia que si tomo su opuesto. Acá. O sea, para puntos opuestos las distancias son iguales respecto de esto. O sea, esta distancia es la misma que esta acá. Por lo tanto, vamos a decir que tiene una simetría respecto del origen. Claro, no es cuando una pasa simetría axial, sino que una simetría sobre un punto. central, claro, se llama simetría central respecto de un punto. Entonces, tiene una simetría respecto al origen y por lo tanto la función es, ¿cómo se dice cuando es simétrica respecto del origen? Par.
impar. Acá por ahí si se olvidan, piensen en esto que yo les comenté que respeta el signo. Entonces, impar. Va a pasar lo mismo con la función x al cubo, con la función x a la quinta, pero no, no tomen como que siempre que sea impar va a ser simétrica, ¿no? Porque si yo le agrego acá un x al cuadrado, ya la cosa cambia. Pero si está solo x al cubo, solo x a la quinta, o solo raíz cúbica de x, ¿no? Como respeta el signo y aparte tengo la función x nada más adentro, entonces no hay problema. Es impar seguro. Profe, Sí, pero para que sea impar lo que está antes del punto, por así decirlo, ¿no tendría que ser menos f de menos x? O sea, no la misma función. claro, vos tenés, a ver, si vos tomás 4, la imagen, o vamos a tomar uno que dé el 1, ¿no? Vos tenés f de 1, vale 1, porque es la raíz quinta de 1, vale 1. Y f de menos 1 es menos 1, o sea, esto es 1. Y acá tenés la raíz quinta de menos 1, que te da menos 1. Eso ¿Vamos sería hasta acá? analizando la par. O sea, ahí ya te dice que no es par. Claro, como las imágenes son opuestas, o sea, acá tenés que f de 1 es igual a menos f de menos 1. Y si vos revisás la definición de impar es justamente esta, que a valores opuestos de dominio le corresponden imágenes opuestas. A valores opuestos del dominio le corresponden imágenes opuestas. En cambio, para que sea par, a valores opuestos del dominio le corresponden valores iguales por imagen. ¿Te respondí con eso? ¿Entendés? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, ¿cómo podemos hacer en GeoGebra para probar que efectivamente esta función es impar? Bueno, hay una herramienta que se llama simetría, que está por acá, miren. Acá. No se llama simetría. Sí, es para sacar simetrías axiales, centrales, para invertir una curva, ya no una función, sino invertir una curva cualquiera, o invertir un punto respecto de una curva. Después tenemos rotación, traslación y homotesia. Todo esto son transformaciones en el plano, ¿no? Entonces, vamos a hacer una simetría central y vamos a elegir esta curva y vamos a elegir el origen. Esperen que voy a borrar esto para que no... A ver si me da. Y si no, tendremos que dibujar el origen, el punto 0, 0. Y vamos a elegir una simetría central de la curva respecto a este punto. Bueno, miren acá. ¿Vieron que cambió de color, no es cierto? Porque ya está reflejado y se refleja en sí mismo. O sea, quiere decir que efectivamente lo que hay es una simetría axial respecto al origen. ¿Ven? Si yo hubiese puesto simetría central, dije, ¿no? Simetría axial, por ejemplo, de esta curva respecto del eje, se refleja, ¿ven? Como yo les había dicho, esta parte se refleja y bueno, esta naturalmente también. Pero no es nuestro caso, eso no nos sirve. Entonces, estamos acá, en una simetría respecto al origen o simetría central en el origen. ¿Se entendió eso? Esta sería la manera de comprobar con GeoGebra. Inversa creo que tiene también. Ah, no. Inversa no era la idea.
Bueno, vamos con la otra función. Que era e elevado a la menos x al cuadrado, creo. Así. Sí. Chequen que esté bien la función, bien escrita. ¿Todos pudieron cargar esta función? Sí, E profe. elevado, bueno, e elevado a la menos x al cuadrado. ¿Tiene alguna restricción? No. No. Esta es una función exponencial, digamos. Es una composición de una función exponencial con una cuadrática. Están combinadas, digamos, las dos. Pero como función cuadrática no tiene restricciones y la función exponencial tampoco tiene restricciones sobre los valores del dominio, entonces esa combinación o esa composición tampoco tiene restricción. Está definida para todos los reales. Bien. Ahora sí que podemos ver de esta curva. Se refleja respecto de este punto. No. No. O sea que impar ya no va a ser, porque, a ver, si yo pruebo una simetría central, lo hago para probar nomás. Respecto a este punto, bueno, hay que dibujarlo al punto para que nos dé. Ahí. Una simetría central. No coinciden las curvas, o sea que reflejándose no me da. Sin embargo, ¿qué tipo de simetría tengo? Es simétrico al eje Y. Simétrico, sí, respecto del eje Y. O sea que si yo elijo la curva y la reflejo con el eje Y, a ver, está medio chiflada porque me refleja. Tendría que dar lo mismo, ¿no? Pero, a ver, ¿qué pasó acá? ¿A usted también le pasa lo mismo? ¿O a mí me quedó tildado nomás? No habría que hacer, profe, la recta Y para hacer la simetría axial. Así como tenemos que hacer el punto, ¿no deberíamos dibujar la recta? A mí me quedó sin dibujar la recta. Sí, a mí también me quedó sin dibujar. Ah, y bueno, Quedó. sí, capaz que a mí me quedó tildado con el anterior y ya me está tirando eso. Ahí vamos a reiniciar acá. No, en un principio no habría que dibujar una recta aparte, pero vamos a ver. Por ahí a mí me quedó con el punto anterior. A ver, bueno, empezamos de cero, simetría axial de la curva respecto al eje, y ahí cayó en el mismo. Ahora sí. Muy bien. ¿Qué podríamos pedirle a GeoGebra, por ejemplo? Podríamos hacer f de 5. F de 5, no, me da muy cerca. F de 0.5 me da 0.78. Y hacemos f de menos 0.5 y me tiene que dar lo mismo. Pero esto en matemática no es prueba suficiente. Que dos números coincidan no es prueba suficiente. Bueno, acá lo que se hace para comprobar eso es, se lo trabaja de manera
algebraica y se demuestra que dan siempre lo mismo. Pero bueno, como para la intuición, digamos, esto sirve. F de 0,5, o sea, tenemos acá que f de x tiene que ser igual que la imagen para el opuesto. O sea, valores opuestos en el dominio tienen imágenes iguales. Eso sería la definición de una función que es par. Bueno, y tiene que ver con el exponente acá. En un principio, la función x al cuadrado es par, pero esa está compuesta con una función exponencial, ¿no? No siempre va a pasar eso. Esta función, profe, tiene una asíntota horizontal, ¿no es cierto? Tiene asíntota horizontal, sí. Sí, porque si uno mira hacia la derecha y hacia la izquierda, como que Nunca puede se tomar valor pega, cero. claro, se pega mucho al eje y nunca puede tomar el valor 0 porque no se va a dar el caso que e elevado a algún número te dé 0. Se va a dar muy cerca de 0 y siempre positivo, ¿no? Bueno, acá se puede hablar muchas cosas de esta función, el dominio, la imagen, si es par, si es impar, si es una composición de funciones, cuál es el valor máximo, si aumenta, si disminuye, en fin. El análisis matemático de a poquito va a ir construyendo todo ese análisis de funciones, ¿no? Cuándo crece, cuándo decrece, cuándo crece más rápido, en fin. Todo eso se puede analizar con las herramientas que da el análisis matemático. Por ahora solo estamos observando si es par o impar. ¿Se entendió este concepto de par y de impar? ¿Cómo se ve gráficamente y cómo se puede chequear también numéricamente, ven? Si uno toma la distancia de acá hasta acá, es la misma distancia que de acá hasta acá. Eso pasa cuando una función es par. Las distancias se conservan. Por eso la gráfica es simétrica, porque las distancias hacia un lado y hacia el otro se conservan siempre. Si yo tomo un punto por acá y su opuesto, la distancia también son iguales. Eso hace que la gráfica tenga esta forma simétrica. Bien. Les pregunto, ¿todas las cuadráticas son funciones pares? Digo, las cuadráticas se me ocurre ahora preguntar. No Siempre y necesariamente. cuando no suceda lo que escribió hoy, que ponga un x cuadrado más x, ahí ya no va a ser par. Y además, profe, pueden estar corridas del centro. Eso, si Muy está bien. desplazada en el eje X, no. Muy bien. X cuadrado menos 2, por ejemplo, la desplazo un poquito. Si bien esta gráfica es simétrica, pero es simétrica respecto a su eje de simetría que pasa por acá. O sea, las distancias se conservan, pero no se conservan respecto del eje Y. Entonces no es una función par, ¿se entiende? Pero esta es una gráfica simétrica respecto a su propio eje. Ahora, cuando este eje justo coincide con el eje Y, bueno, ahí sí es una función par. Y así pasa con x a la cuarta, lo mismo, ¿no? O sea, si yo hago x a la cuarta, van a ver que es muy parecido a una parábola. Voy a borrar las otras para que... Pero hasta ahí es par. Pero si yo la desplazo hacia arriba, no hay problema. La puedo desplazar hacia arriba. Sigue siendo simétrica. El problema es cuando la desplazo lateralmente. O le agrego acá otro término. Por ejemplo, un término lineal, fíjense cómo ya deforma en una parte. Y ya no es más simétrico. Y si pongo un cuadrado, ¿qué les parece? ¿Va a ser par? Si le sumo una cuarta o una cuadrática, No, no va a ser par. Ah, sí. par. Piensen en los números, ¿no es cierto?
O sea, si los números, si reemplazan negativo y negativo, te da lo mismo que positivo y positivo. El problema es cuando pongo una impar, cuando combino las dos cosas, ahí viene el problema. Mientras que todas las potencias sean pares, tanto negativo como positivo me van a dar lo mismo. Números negativos y positivos me dan el mismo resultado. Ahora, si yo combino acá adentro con una función lineal o impar, bueno, ahí sí, ahí ya no me va a dar. Bueno, Profe, ¿cómo hizo para verificar que la función sea par? tiene que ser simétrica. Mira, acá arriba te vas a simetría axial, elegís la curva, espera, simetría axial, elegís la curva y elegís el eje Y. Y te tiene que rebotar, bueno, ahí me está haciendo la simetría un punto, pero respecto de la curva, vos tenés, suponete X a la cuarta, te vas a simetría axial, elegís la curva y el eje, y tiene que rebotar y te tiene que dar lo mismo. ¿Ves? Son de distinto color, o sea, F se refleja y vuelve a hacer lo mismo. Si no hubiese sido así, te doy un ejemplo. Si yo le pido simetría a respecto de esto, ¿ves? Ahí rebota, pero te da otra curva distinta. En ese caso no es par. Si al rebotar te da una curva que no coincide, entonces No es este par. caso ya no es par. Gracias, profe. Bueno. Bien. Vamos a trabajar con este problemita que es muy parecido a lo que venimos trabajando en la clase pasada. Dice, la resistencia en ohmios de 1000 pies de hilo de cobre a 77 Fahrenheit admite un modelo matemático, que es este que está acá, con una cierta restricción, ¿no? Donde X es el diámetro en milésima de pulgada. Bueno, acá tienen una equivalencia para darse una idea más o menos de qué estamos hablando. Representar el modelo en GeoGebra teniendo en cuenta el dominio. Indicar en forma de intervalos el conjunto dominio-imagen. Esto no lo hace GeoGebra, lo hacen ustedes. ¿Qué sucede a medida que aumenta el diámetro del hilo de cobre? Miran el gráfico, interpretan. ¿Cuál es la resistencia en ohmios en las condiciones del problema para un hilo de cobre a 20 milésimas de pulgada, perdón? ¿Y cuál es el intervalo de diámetros para el cual la resistencia está entre 100 y 200? Bueno, ya como si estuviéramos haciendo una práctica para el parcial, les propongo que lo hagan ustedes. Les doy un rato para que lo vayan haciendo y después lo charlamos. Muy parecido a esto son los ejercicios en un parcial de laboratorio. Yo les doy un modelo matemático, un cierto problema, ustedes tienen que empezar a pensarlo acá, graficarlo bien, ¿sí? Todas esas cuestiones. Así que bueno, les dejo un ratito y lo van pensando.
Profe, ¿la imagen la sacamos aproximadamente con GeoGebra o lo tenemos que hacer algebraicamente? O sea, analíticamente. Depende. Si te da un número, si es muy visible y muy claro en el gráfico, No, lo podés hacer. Si no, tuve que ampliar bastante para poder poner el puntito ahí e identificar bueno, justamente. en ese caso sería muy bueno entonces poder sacarlo, en todo caso, con la función inversa, si se puede, o de alguna manera para poder obtener un valor un poquito más preciso, ¿no? Hay veces que no se puede tan fácil y bueno. Lo que pasa es que acá, como está restringido entre 5 y 100, hay que ver ahí, yo no me acuerdo cómo es el gráfico, pero presten atención a la imagen porque si el dominio está restringido, la imagen también depende de esos valores extremos, ¿no? Sí, por eso te digo. Entonces uno podría calcular, ya vamos a ver en el gráfico, a ver, yo no me acuerdo cómo daba, pero Sí, acabo de darme cuenta, solamente le damos el valor 5 y el valor 100 y ahí ya tenemos la imagen. claro. Todos pudieron graficarlo porque ese es el inicio de todo, ¿no? O alguien está teniendo problemas para graficar. Yo pude, profe. Bueno. Profe, una pregunta. Al decirnos eso de que el dominio está entre 5 y 100, ya nos Sí, está aclarando que ese es el dominio entero de 5 a 100, incluido el 100 y el 5. muy bien. O no necesariamente. Sí, 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 sí. Ah, Es ok. así.
salvo que entre medio de esto, pero hubiera algún tipo de restricción, ¿no? Debido a la función. O sea, vos tenés dos tipos de restricción de dominio. La función naturalmente te restringe a veces. Una raíz cuadrada te restringe. En este Pero caso, además, claro, que sea mayor a 0, supongo nomás, solo eso. claro, tendría que ser distinto de 0, pero eso ya está contemplado acá. Lo que yo te decía era, vos tenés restricciones matemáticas y restricciones dadas por el contexto, te dice, ¿no? O sea, vos estás trabajando en física con un cierto experimento, no sé, y esto está puesto por alguna razón, digamos, en este caso es ficticia, pero en un proceso de fabricación capaz que tiene sentido esto. No sé, tu fábrica trabaja solo con estos diámetros, por decir, ¿no? Y entonces, como tus máquinas trabajan con este diámetro, entonces tu función tiene sentido solo en estos valores. Eso se llama restricción de contexto. Y después tenés la restricción matemática. A veces las dos se combinan, muchas veces solo matemático, ¿no? Pero sí, la respuesta es, este es el dominio, ¿sí? Tal como está escrito acá. Yo ya lo pude hacer, profe. Bueno, Yo también, profe. bien. ¿Alguien más? Yo casi, profe. Bueno, Yo también casi. esperamos 2 segundos y... Bueno, les paso a algunos la posta a ver si quieren mostrar lo que hicieron. Yo hice todas menos la última, profe. Bueno, anda mostrando y ahí vemos. La última la hacemos juntos. Bueno, Ahora ya te habilito para que vos puedas compartir. Ahí te habilité. a ver, ahí están viendo. Sí, yo por lo menos veo. Bueno, esta acá me quedó la función así. Y después para ver las imágenes del dominio entre 5 y 100, puse unos puntos en los extremos. Y ahí me dice que en 100 el dominio de 0,71 y en 5, 430,43. La imagen, claro. La Sí, muy imagen. Después, ¿cuál era el punto de seguida, profe? Pero ya te... El otro dominio era de imagen. preguntar. Ah, perdón.
El otro preguntaba qué pasaba con la resistencia a medida que disminuía el diámetro. Aumentaba, dice, ¿no? Sí. A medida que aumenta el diámetro, ¿qué Ah, pasa aumenta, con, aumenta. qué pasa con la resistencia? ¿O qué pasa? Dice. Pero bueno, Y disminuye Disminuye, la obviamente se resistencia. entiende que disminuye. muy bien. Disminuye la resistencia, ¿no? Se acerca a cero, como quien diría. Se está acercando a cero. Muy bien. Y después creo que preguntaba para el... Para un hilo de 20. Bueno, y ahí lo que fue poner, hice otra función exactamente igual sin restricción para poder meterla en el CAS y puse G20 y me dio 26,56. O sea que para el diámetro de 20 tendría una resistencia de 26,56 ohmios. Muy bien. Eso recuerden que uno en la hoja va contestando estas cuestiones que uno la dice oral. O sea, acá se hace una captura de esto y está genial porque yo ya estoy viendo todo lo que vos hiciste. ¿Sí? O sea, yo con mirar acá ya veo todos los pasos que vos diste y luego se completa en Word respondiendo coloquialmente esto. O sea, eso del diámetro, o sea, poniendo en contexto todo esto estas respuestas que vos fuiste dando, ¿no? Está muy bien. Y geométricamente, ¿cómo se puede sacar la imagen por 20? La imagen de 20. Y se puede hacer una recta paralela al eje Y. A ver, sería Igual a 20, capaz. igual Y a ahí X igual a 20. No, Ah, no, X igual a 20. igual a 20, perdón. Así, Muy bien. X igual a 20. X igual a 20. Ahí está. y acá podríamos dar la intersección. Y hallamos la intersección. Esa sería otra manera Y no es lo mismo. de sacar cuál es la imagen de 20. Muy bien. ¿Entendieron todos cómo sacar la imagen? O sea, el conjunto imagen de esta función, que está restringida, tiene que estar entre estos dos puntos, ¿no? Ven ahí el punto A que marcó el compañero y arriba está el otro punto. O sea, el conjunto imagen no son todos los reales. Está totalmente restringido dependiendo del dominio. Pero como yo no puedo decir más o menos cuánto vale, yo tengo que decir exacto, entonces el compañero lo que hizo fue calcular, o bueno, él puso un punto ahí, puso puntos. ¿Cómo hiciste para poner el punto exacto en ese lugar? Porque yo tuve que agrandar la pantalla para poner los puntos. Y pongo un punto acá en la recta, lo agarro y lo tiro para acá. Y ahí ya quedó. Ah, buenísimo. Lo llevaba hasta el extremo. Yo Bien, lo puse y si no en se el plano pudiera, y lo empecé a ubicar hasta el... claro, y si no se pudiera arrastrar, porque a veces no llega hasta acá, o desaparece el punto, suele pasar eso. ¿Qué Y podría? se puede poner G de 100 o G de, bueno, en mi caso le puse 100, G de 100 y G de 5. Ahí está. Así es eso. Bien, y Luciano, ¿cómo anda Luciano? Propone también otra cuestión que es geométrica, o sea, tirar X igual a 5 y X igual a 20 y sacar la intersección. Claro, lo mismo que hicimos con el X igual a 20. Bien, Claro. eso va a funcionar siempre y cuando no tenga ahí algún tipo de problema algebraico, digamos, justo en ese punto, pero acá no hay problema. Pero hay veces que sí uno va con el punto y desaparece justo en el extremo. Y Y bueno, ese pasa en las funciones por tramo, pasa. Que no te por podés ejemplo, acercar a uno y te acerca al otro solamente. claro, sí, sí. Capaz que tiene que ver ahí si pones menor o igual, la verdad que no sé, habría que ponerse a ver, pero bueno, siempre hay muchas maneras de llegar al resultado, lo importante es poder hacerlo, ¿no?
Y bueno, el último punto, tenés que ver para qué valores de X la resistencia se encuentra entre 100 y 200. ¿Cómo podríamos hacer eso geométricamente y algebraicamente? O sea, en caso. A mí se me ocurrió hacer que algo así, como que G está entre 100 y 200, pero no me anduvo. No sé cómo se podría poner. Bien, porque eso en CAS lo estás probando. A ver, poné Enter a ver si te da. Me Lo da que así. pasa es que, claro, te lo separan dos. No, con ese no, con el otro, X igual, allá. ¿Con este? Sí, o con el aproximado. No. No. No, yo. Yo hice, o sea, de la misma manera que el X lo hice en Y. O sea, Y igual a 200 y igual a 100 para que la intersección me identifique los valores. Bueno, esa sería la resolución, sí, geométrica. Y la otra que no probé, pero como escuché lo que dijo el compañero, sería escribir la función misma y, o sea, la función sin restricciones y restringir la imagen para que quede sombreado de esa zona también. Entre 100 y 200, sí. Se me trabó todo el GeoGebra, profe. Bueno, no importa. Detener nomás tu Ahí. pantalla. Y Colapsó. sí. Puede Y pasar, puede pasar. ¿cómo le hago anfitrión a usted? Ah, no, yo soy como No, no, no importa. Vos Deja tenés que de dejar, compartir nomás la pantalla y ya está. claro. Ahí sigo Profe, compartiendo yo. Sí, pero a ver, capaz que puedo detener. Yo puedo detener acá. Ahí está. Bien. Bueno, gracias. Bueno, si alguien quiere mostrar ese último punto que nos está faltando. Yo, profe, no entiendo cómo hacerlo analíticamente en el GeoGebra, el último punto. Bueno, O sea, cómo hacerlo en el CAS. bien. Ahí le estoy compartiendo. Vamos a probar a ver si podemos hacer en casa. Bien. Menos 0,37. Recuerden que si uno trabaja sin restricciones, hay muchas veces que conviene trabajar sin las restricciones en CAS. Por más que uno en el gráfico después esconda el gráfico. Y la idea era poner 100 menor a F menor a 200. Así intentó el compañero. Y te arma dos inecuaciones, ¿no? Si le damos aproximado, no da la resolución. Y acá, bueno, ahí sí me dio. A ver si coincide. Claro, ahí, fíjense que está trabajando. Acá. Esa es la función sin restricciones, ¿ven? Ahí me da entre 100 y 200 los valores. Lo que sucede es que me los da como números irracionales, así. Tampoco me sirve tanto esto. Hubiese estado bueno que me dé la resolución aproximada, ¿no? Con esto.
y ahí hubiese estado mejor para poder sacar la resolución. Pero aparentemente, cuando yo puse 100 menor a f menor a 200, intenté, pero no dio esta... Bueno, ahora ya se tildó todo y salió todo. Pero se entendió, o sea, lo mismo que yo les comentaba la clase pasada, si hay problemas con el CAS, los sacan geométricamente. Y pueden intentar, digamos, de esa manera, usando una función sin restricciones, el CAS te da la solución, pero te la da solo esta resolución, que sería la resolución exacta. Y bueno, otra manera sería tomar ese número tan feo que estaba ahí y calcularlo con la máquina, pero medio que no tiene tanto sentido. Por eso yo le había dado i igual a 100, i igual a 200 para identificar esos extremos. Claro. O se puede combinar las dos, no sé, y utilizar ahí la parte que queda pintada, utilizarla como referencia. Pero si uno toma i igual a 100 y i igual a 200, ahí no vamos a tener problema, ¿no? Acá sería 1770 dividido x cuadrado menos 0.37, creo que era. Bueno, ahora ven ahí, por ejemplo, se tilda totalmente, ya conviene abrir un nuevo... Eso me pasó a mí, profe, y tuve que cerrar todo Sí, y sí, abrir de vuelta. puede pasar. Profe, Sí, igual no sé si yo lo estoy entendiendo muy bien, pero si nosotros restringimos... no, porque lo que nosotros fuimos a restringir el dominio, ¿no? Y esto nos pide la imagen de 200 claro, te o pide... eso. No, te pide que esté entre 100 y 200. Que la imagen esté entre 100 y 200 y te pregunta por los X. Mm, No, viste que... A ver. Tenés 1770 dividido x cuadrado menos 0.37. Ah, bueno, ahora se tildó directamente GeoGebra, totalmente. Por eso le digo, Sí, tuve que cerrar todo el programa. claro, sí, Acá tiene muchas pestañas abiertas de GeoGebra. Capaz que tenga que borrar las otras. sí. Directamente hay que entrar otra vez. Bueno, ahí está abriendo. Ya con esto vamos a terminar por hoy y ya les muestro eso. Y la próxima clase sí vamos a hacer probablemente varias clases en una porque están todas relacionadas. Ahí estamos. 1770 dividido x cuadrado menos 0.37. Esta es la función sin restricciones, que como ven, parece ser una función par también, hablando de lo mismo que hablábamos hoy. ¿Sí? Fíjense que no está desplazada hacia la derecha, solo está desplazada hacia abajo de la función original. Y bueno, me da, si yo reemplazo por un número acá, tanto negativo como positivo, me da lo mismo, por eso se refleja acá como en un espejo, una función par. Eso relacionando con el tema Parece a anterior. simple vista, es como que el 0.37 ese que es tan chiquitito no se lo nota nomás. Claro. Pero si yo desplazo una función par, la desplazo hacia arriba o hacia abajo, no hay problema con eso. Ah, claro, sí, tiene razón. El tema es cuando tengo sumando una función o cuando tengo desplazado
Por ejemplo, acá si yo tengo x menos algo al cuadrado, bueno, ahí sí. Sí, ahí ya ahí no sí. va. Bueno, después para restringir ponemos f entre 5 y 100. Pero yo les vuelvo a repetir, lo que conviene es, si yo trabajo en CAS, no trabajar con la función restringida, sino trabajar con la función original. Por más que después el resultado me dé de los dos lados. ¿Sí? Bueno, ahí vamos acomodando la gráfica. Y si yo quiero ver entre 100 y 200, lo que voy a poner es, puedo poner una franja entre 100 y 200. Esa sería una manera. Lo que pasa es que con la franja no puedo hacer intersección. O si no, pongo dos rectas. Y igual a 100, una recta. Y igual a 200, otra recta. Y ahí saco las intersecciones. O también puede poner que I es igual o mayor que 100 o igual o menor que 200. Sí. Y que... pero ¿y ahí qué hace? Eso mismo, esto hace. Y ahí sí no, ahí tampoco se puede sacarle la intersección. Con la franja no. Con las rectas sí. Se puede hacer intersección entre esto, pero no intersección, me parece. A ver. Supongo, profe, que ahí no va a dar, en vez de dar punteado, va a dar la recta llena. Al poner que es igual. Vieron que si yo intento ahí intersección, no me... Sí, no te deja. No me deja. Pero si hago intersección entre la curva y la recta, me da un punto. Entre la curva y la recta, me da otro punto. Bien, estos puntos que están acá, 7, 33, 200, yo lo paso en limpio. Y este, 10, 36, 100, ¿sí? Son valores de referencia. O sea, yo sé entonces que para que mi función se mantenga en este rango, entre 100 y 200, ¿qué tiene que pasar con las x? Tienen que estar entre 7.33 y 10.36. y 10.36. Ahí está. Esa sería la respuesta. Ahora, cuando quise poner en CAS, vamos a habilitar acá CAS, quise poner f, la función sin restricción, que esté entre 100 y 200. 100 menor a f menor a 200. Volvemos a esto. Le pedimos aproximado y no me da. Lo ideal hubiese sido que sí me dé y que me dé estos dos valores. Bueno, me iba a dar 4. Pero bueno, probamos otra vez con cálculo exacto y me da los valores, pero me los da así, ya tan exactos que no los puedo leer bien. Y bueno, una manera yo les decía era calcular esto. A ver si ponemos acá. Ahí está, miren qué lindo. Todo se aprende. Sí, hay que ir probando hasta que da, ¿no es cierto? Porque fíjense, o sea, esto es resolución y esto es cálculo. Una vez que uno tiene algo, lo puede calcular. O sea, para resolver ecuaciones se resuelve con esto. Pero yo después presioné este y me tiró los dos valores. O sea que siempre es cuestión, siempre tiene una sorpresa para darnos CAS. Sobre todo CAS en GeoGebra, digamos, no es tan estable. Yo creo que ya les comenté eso, no es un módulo de cálculo que uno se pueda confiar demasiado en el funcionamiento, a diferencia de otros programas más sofisticados de matemáticas, ¿no? Pero bueno, nos viene súper igual para esto que estamos estudiando. Así que bueno, ¿se entendió eso? Sí, profe. Bueno, ahí tendríamos entonces ya completo el práctico 5. Y la clase que viene vamos a trabajar con toda la parte de funciones, o sea, vamos a ir viendo qué pasa con los parámetros, qué pasa si a una cuadrática lo voy desplazando hacia un costado, hacia arriba, hacia abajo,
qué pasa si a una función logarítmica le cambio algo, ¿sí? Y ya casi estamos encaminados. ¿Se acuerdan que le dije que el parcial es 28 de mayo, ¿no? Viernes 28 de mayo. Estamos a casi un mes del parcial. Así que bueno, traten de no faltar a las clases o de verlas en el caso que no puedan estar, y de cumplir con la asistencia y con los envíos de los trabajos a medida que van pudiendo. Una pregunta, profe. Sí, Sé que ya lo habrá comentado, pero no estaba en contacto. ¿A dónde había que enviar los trabajos? al correo del Al laboratorio. correo directamente. ¿Le tenemos que enviar una carpeta de nuestro Drive o le enviamos cada uno de los trabajos como archivo? No, como archivo nomás, nosotros vamos armando una carpeta de Drive. Para cada uno de ustedes armamos una carpetita. Pero nos mandan a nosotros el archivo nomás. Gracias, profe. Bueno. Bien. Si no hay más preguntas, los libero. Bueno, profe. Muchas gracias. Nos vemos, Bueno. profesor. Hasta luego, profe. Bueno. Muchas gracias. Buen fin de, Hasta profe. luego. Buen fin de semana. Chao, chao. Hasta luego, profe, buen fin de... Gracias, gracias. Chao, chao.